Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy estaremos bajo el título del tema, los 144,000, la última generación. Pero antes vamos a tener una plegaria de oración para iniciar con lo que es nuestro tema. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Te pedimos una bendición especial que al desarrollar este tema, mi Dios, me dé a comprender. Todo eso, Padre, te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Pues bien, mi querido, haciendo un resumen de los temas, del último tema que tuvimos, que fue el sexto sello, vemos que el sexto sello termina en Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 17, y termina con una pregunta sumamente interesante. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. El quinto sello se divide en dos grupos de mártires. Los mártires del pasado que murieron en el espacio del tiempo de los 1260 años, y los mártires que morirán en el futuro, que lo podemos encontrar en Mateo 24, el verso 9, lo podemos encontrar en Apocalipsis 17, el verso 6, lo podemos encontrar en Apocalipsis 11, 6, lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, 2. Los mártires que morirán. Entonces, el sexto sello se divide en dos grupos de señales. La primera señal la encontramos en Apocalipsis, los versos, capítulo 6, versos 12 y 13. Luego encontramos la segunda parte de esa señal, la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 14 hasta el verso 17. La primera señal del sexto sello son el terremoto de Lisboa en 1755, el sol se puso oscuro el 19 de mayo del año de 1780, esa misma noche la luna se puso como sangre, y la cuarta señal es la caída de las estrellas en el año de 1833, antes del año 1844. Entonces, basándonos en eso, el cuarto grupo de señales son las que van a acontecer y demostrarán que el Señor viene a vengar la sangre de quienes, de los mártires del pasado, más los mártires del futuro que estarán muertos, que van a morir antes de finalizar el tiempo de angustia, van a morir. Entonces hay un grupo especial que estará ahí, que ese grupo son los 144,000. La última generación. Entonces, basándonos en eso, sí podemos en el Señor comenzar a ver cuáles son las características que tendrá ese grupo especial, porque del tema se habla, hay muchos predicadores que hablan de los 144,000, pero no se le da la importancia al tema, ya que hay una cita de Elena que hace alusión, la cual voy a mencionar ahora. Entonces, los 7 sellos se encuentran en el capítulo 4 hasta el capítulo 8, el verso 1. Por ende, como ya toqué el sexto sello, no puedo tocar el séptimo sello sin antes tocar el capítulo 7 de Apocalipsis, que habla de los 144,000 y que habla directamente de lo que recibirán el sello de Dios. Entonces, en ese tenor, hay algo que debemos tener en cuenta, ese capítulo, porque es sumamente importante. Entonces, basándonos en eso, debemos estar claro en eso. Hay un tercer grupo, como dije, que son los 144,000. Ese grupo que estarán desenmascarando al papado cuando se instale nuevamente y que el papado vuelva y la herida de muerte se sane de la herida de muerte y nuevamente vuelva a reinar. Esos son los 144,000 que tendrán su victoria contra el régimen de la bestia. Todavía el régimen de la bestia no se ha montado. Entonces hay algunas personas que en un momento determinado le dan, algunos predicadores, uno lo oye hablando del tema, y le dan una voladita por arriba con relación al tema de los 144,000. Hoy nos vamos a meter mar adentro. Cuando digo la expresión mar adentro, que vamos a profundizar con relación a los 144,000, la última generación. Vamos a hablar Biblia y espíritu de profecía, como digo siempre, con relación a eso. Y eso debe ser así. Vamos a ver, porque a los 144,000, esas personas estarán vivas, no verán la muerte. Cuando venga Jesús serán transformados y se irán al cielo. No morirán, no verán la muerte física ni la primera muerte, no morirán.
quedarán vivos, desenmascarando el papado y el régimen de la bestia. Vamos a leer una cita de Elena, lo cual hay algunos predicadores que nada más ven esa parte de la historia. Hoy yo les vengo a contar la otra parte de la historia. Vamos a ver qué dice Elena con relación a los 144,000. Elena de White escribió en Mensaje Selecto, tomo 1, página 205. Mensaje Selecto, tomo 1, página 205, lo siguiente. No es la voluntad que entre en contradicción por cuestiones que no ayudan espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. En el tiempo de Elena podemos ver que había una pequeña controversia. Habían personas que estaban especulando, no, fulanito tiene la característica de los 144,000. Fulanito, mire, este de los 144,000. Elena se tuvo que pronunciar, no tenemos que entrar en contradicción contra eso. ¿Quiénes van a formar ese grupo selecto, ese grupo especial? Elena hace la alusión a eso y lo deja bien claro con relación ahí. Hay predicadores que nada más tienen esa parte de la historia. Y al tener esa parte de la historia, no le dan el carácter necesario y la aplicación fundamental que lleva ese tema, porque tiene esa parte de la historia. Algunos predicadores usted lo oye en un momento determinado diciendo, no, tenemos que entrar en contienda con relación a quiénes van a formar los 144,000. Ese no es el tema, mi querido, usted está sinceramente equivocado, déjeme decirle. Muy sinceramente equivocado. Ese es un tema del tiempo del fin, que por ende cualquier predicador que vaya a predicar no puede tocar el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, silencio casi por media hora, sin avalar el tema de los 144,000, porque está incluido en el renglón de los sellos. Y algunos obvian, no hay que hablar de ese tema, eso, y lo dejan ahí, es una parte de la historia. Hoy vengo a darle la otra parte de la historia, porque esto es con Biblia y espíritu de profecía, como digo siempre. No especulando ni llegando a conclusiones. Miren lo que dice en un momento determinado. Revira Arjera, 9 de marzo del año de 1905. Revira Arjera, 9 de marzo del año 1905, Elena escribió: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otro a alcanzar el cielo. Santo, qué cita. Luchemos. A Elena se le prometió que iba a estar entre los 144,000, no que iba a ser de los 144,000, porque los 144,000 es la última generación que estará viva, desenmascarando el sistema de la bestia y el papado, como lo voy a demostrar Dios mediante ahora. Entonces, esa es la otra parte de la historia. Ayudemos a que personas alcancen el cielo y que sean parte de los 144,000. Esa es la otra cita donde los predicadores no entran. ¿Por qué? Porque descuidan el espíritu de profecía. Con la primera cita dicen, no entremos en contienda con relación a eso. Eso no es de vital importancia saber eso, mi querido. Eso es de vital importancia. ¿Quién va a ser la generación, la última generación que va a estar desenmascarando el papado? Eso es de vital importancia, mi querido. Eso debe ser así. Entonces, vamos a ver a la característica que van a tener los 144,000. En el libro de Apocalipsis hay 3 perspectivas de los 144,000 que tenemos que tener en cuenta para poder entender ese tema que es tan debatido y muy pocas veces comprendido, que es una cosa sumamente importante. En primer lugar, encontramos en Apocalipsis, el capítulo 7, el verso del 1 al 8, tenemos el sellamiento de los 144,000. O sea, Apocalipsis capítulo 7, los versos del 1 al 8, encontramos el sellamiento de los 144,000. Un dato que debemos tener. Tenemos que ver la característica, cómo va a ser. En segundo lugar, luego en Apocalipsis 14, el capítulo 14, versos del 1 al 5, tenemos el panorama del carácter de los 144,000. ¿Qué tipo de carácter tendrán los 144,000 en el tiempo del fin? O sea, en la última generación de lo que realmente van a estar vivos. ¿Qué carácter tendrán? Esas son de las perspectivas que vamos a entrar en materia. En tercer lugar, la victoria final de los 144,000. ¿Sobre quién? La victoria final de los 144,000. ¿Sobre quién? Sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Su marca. Un falso día de adoración. Dios dice, sábado, el mundo entero se unirán con la Iglesia Católica de distintas denominaciones y dirán que es domingo. Tercero, su nombre, número de hombres, 656. Luego, la imagen. La imagen es el protestantismo. El protestantismo apóstata
irá con todas las denominaciones, con casi todas las denominaciones religiosas, uniéndose para adorar en un falso día de oración. Solo va a haber un pueblo que se va a mantener fiel y firme a los preceptos. Esa es la iglesia adventista. Los adventistas del séptimo día, lo cual tiene una definición sumamente hermosa y bella. Apocalipsis 12:17 lo refleja, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. También Apocalipsis 19:10, lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Por cierto, el espíritu de profecía es Cristo Jesús. Esas dos características la cumplen. Entonces, eso es así. Ahora, el sexto sello termina con una pregunta sumamente interesante. Apocalipsis, el capítulo 6. Recuerden que en el último tema, que fue el sexto sello, dije que guardaron en su subconsciente el capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 17. Que ahí es que termina el segundo grupo de señales del sexto sello, y termina con una pregunta sumamente interesante. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, cuando Cristo venga a vengar los mártires de los 1260 años y los mártires que van a morir en el futuro, en Mateo 24:9, Apocalipsis 17:6, eso va a ser así. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces eso debe ser así. Habrá un pueblo que se mantendrá en pie, y son los 144,000. ¿O quién podrá estar firme? Significa la misma expresión en griego. Estar en pie y estar firme es la misma expresión, que es sumamente interesante. Vamos a ver las interrogantes de quién podrá estar en pie, quién podrá estar firme. Tenemos que ver algunos pasajes, avalarlo por algunos pasajes que den alusión con relación a eso, que es sumamente interesante. Me quiero saber en estos últimos tiempos cuál generación es que se va a mantener en pie y firme cuando el sistema de la bestia nuevamente vuelva a reinar y nuevamente tenga control mundial, porque nuestros hermanos los evangélicos no cuentan que el papado va a volver a reinar, y por cuanto va a volver a reinar, ellos obvian eso. Por eso es que ya al papado no hay quien le diga la bestia ni nada por el estilo, pero descuidan las demás denominaciones religiosas que el papado va a volver nuevamente a reinar. Y nuevamente lo que dice Daniel 11, mucha de la historia se repetirá. Usted lo podría encontrar en los versos del 30 al 39. Y ya en el verso 40 aparece la figura rey del norte, rey del sur, o sea, refiriéndose al mismo sistema papal. Eso es sumamente interesante. Entonces, 1 de Corintios, el capítulo 10, el verso 12, dice, recuerden que estamos ahora haciendo alusión, qué significa la expresión estar de pie o estar firme, porque debemos cada día profundizar la palabra de Dios en el Señor. Hay que profundizar en ella. Por eso es que usted debe estar leyendo Biblia y el Espíritu de Poesía. Dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por ejemplo, los 144,000, mi querido, se van a mantener firmes. Eso es así. También Efesios, el capítulo 6, los versos 11 al 13, hace la alusión de la pregunta, ¿quién podrá estar firme? Dice Efesios, el capítulo 6, los versos 11 al 13. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, los 144,000. La última generación, mi querido, se mantendrá firme, y eso es algo sumamente importante. También 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 19, 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 19, también hace alusión a lo que significa la palabra en griego, estar firme o estar de pie. Dice, pero el fundamento de Dios es estar firme teniendo este sello. Es importante, ¿verdad? Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, la generación final se tendrá que apartar de toda iniquidad, porque tendrá que vivir
sin intercesor, que es un punto sumamente interesante. O sea, esa última generación, cuando ya el Señor salga del lugar santísimo, estará viviendo sin intercesor. O sea, los arreglos que debemos hacer en nuestra vida espiritual debemos hacerlo ahora, mi querido. Atravesar nuestro carácter en el Señor para que cada día reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, que es sumamente importante. Vamos a ver qué dice Lucas, el capítulo 21, el verso 36. Lucas 21, 36. Pues en todo tiempo orad, dice, velad, pues en todo tiempo orad, que seáis tenido de ser digno, de capaz de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, en pocas palabras, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro diario vivir, debemos ponerlo cada día en la mano de Dios para que así el Señor nos dé la fortaleza. Por eso es que este pueblo necesita en el tiempo y está prometido que lo vamos a tener un revivamiento y una reforma. Revivamiento y reforma son dos cosas distintas. Revivamiento es una renovación de tu vida espiritual, una renovación, o sea, ciertos arreglos que debemos hacer en nuestra vida, y reforma son ciertos cambios que debemos de hacer de cómo estamos haciendo la cosa. Por eso cada día debemos tratar de ser íntegro ante los ojos de Dios y pedirle a Dios que nos quite esas cosas que nos separan de Él. Sumamente interesante. Entonces, la pregunta de Apocalipsis 6:17, ¿quién estará en pie? Significa quién estará firme, o sea, quién no va a caer, quién se va a mantener fiel en el tiempo del fin, cuando estemos nuevamente luchando contra el régimen de la bestia. ¿Quién podrá decir en aquel tiempo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? En Apocalipsis, el capítulo 15, los versos del 2 al 4, aquí describe la victoria de los 144,000. Es importante este pasaje porque describe la victoria de los 144,000. Este dato es sumamente importante. Hay un detalle que nos indica cuándo van a vivir los 144,000. Apocalipsis, el capítulo 15, los versos del 2 al 4, hace alusión a él. Apocalipsis, capítulo 15, del verso del 2 al 4. Vamos a ver qué dice ahí. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Verso 3. Y cantaban un cantico de Moisés, siervo de Dios, y el cantico del Cordero. ¿Quiénes son esos, mi querido? Nada más que los 144,000. Diciendo: grande y maravilloso son tus obras, oh Señor Dios poderoso, justo, verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tú juicio se han manifestado. Santo, qué lectura más importante. ¿Por qué leemos este pasaje bíblico? Porque es sumamente interesante, mi querido. Todo tiene un porqué. Y eso tiene un porqué. Los 144,000 ganarán la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Entonces, si ganarán la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, necesariamente tendrán que estar vivos, porque el régimen de la bestia no se ha montado, mi querido. La Biblia va dando los detalles exactamente. Un detallito te lleva a otro. Si esa última generación, los 144,000, van a ganar la victoria sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El papá. Sobre su imagen, sobre el número de su nombre. Entonces estarán vivos, porque van a ganar la victoria y el régimen de la bestia no se ha montado. ¿Estamos claros por qué tan importante es los 144,000, la última generación? Y no dejarlo como lo dejan algunos predicadores. Ay, no, eso no tiene mucha importancia, no me preocupes por eso. Le di las dos historias, las dos caras de la moneda. Entonces Apocalipsis 6, el verso 14 a 17, Apocalipsis 6, el verso 14 y 17 indica que estarán vivos durante el derramamiento de la ira de Dios. ¿Quiénes van a estar vivos? Peleando la buena batalla como guerreros del Señor, los 144,000, la última generación. Ahora, hay algo muy importante que debemos tener.
culmina con la venida, con la segunda venida de Cristo. Pues el versículo 17 de Apocalipsis termina con esta pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En este versículo 17 se le hace la pregunta: ¿quién podrá estar en pie o mantenerse firme? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Si el sexto sello termina con esa pregunta, mi querido, eso es que hay que darle para atrás. Si el sexto sello termina con la pregunta: ¿y quién podrá permanecer en pie? Apocalipsis 6, 17. ¿Dónde usted cree que podemos encontrar, el pasaje que nos dé respuesta a quién podrá mantenerse en pie? Mi querido, mi querida, abre los ojos. Aclara los ojos en el Señor. Si te está durmiendo, pásate un chin de agua, aclara los ojos. La respuesta la encontramos ¿dónde? Vuelvo y repito. Si Apocalipsis 6, el verso 17 dice: ¿y quién podrá estar en pie a la hora de su venida? ¿O quién podrá permanecer firme? ¿Dónde usted cree que podemos encontrar la respuesta? Mi querido y mi querida, en el amor de Cristo. Sana y sencillamente la encontramos la respuesta en el capítulo 7. No hay que ser muy entendido, solamente hay que pedir que Dios dirija tu vida en estos temas. La encontramos en Apocalipsis 7, la respuesta. ¿Quiénes son esos que permanecerán en pie? Los 144,000, los que han sido sellados. Entonces es interesante. La respuesta la encontramos en Apocalipsis 7, como los 144,000 estarán viviendo y venciendo el régimen de la bestia, su marca, su imagen y su nombre. Entonces, estarán venciendo eso. Entonces, la pregunta clave: ¿cómo se mantienen en pie? Ahora la pregunta es: ¿cómo se mantendrán en pie? Nótese que ya saldrán vencedores entre el régimen de la bestia, la marca, el número y su imagen. Serán vencedores. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo permanecerán en pie? ¿Qué cosas tendrían ellos que arreglar en su vida? La última generación, mi querido, solamente usted, oiga bien, usted que me está escuchando, no será parte de los 144,000 si usted muere. Usted no va a ser parte de los 144,000 si usted muere. Pero si usted ya con esos acontecimientos finales, que se monta el régimen de la vida y toda esa cosa comienza a circular y usted se mantiene todavía vivo, usted es parte de los 144,000. Por eso es que el tema es medio cabrosito y hay gente que nada más lo detalla por arribita, mi querido y mi querida, de otras denominaciones. Le estamos hablando, profundicen en cuanto a la palabra de Dios. Es un momento interesante. Apocalipsis, el capítulo 7, que es donde se encuentra el sellamiento de los 144,000 hasta el verso 8, Apocalipsis 7, pero vamos a leer ahora Apocalipsis 7 del 1 al 4, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamaba a gran voz a los 4 ángeles que retenían los 4 ángeles que le habían dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Verso diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los que tienen a los cielos de nuestro Dios. Verso 4, y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. O sea, 144,000 sellados. Si analizamos el capítulo 7 de Apocalipsis, mi querido, es casi una referencia a Ezequiel 9. ¿Qué estaba aconteciendo en los tiempos de Ezequiel? El capítulo 9. Espero que mi editor en un momento determinado me ponga ahí, Edwin Guzmán, un hombre de Dios, un varón de Dios que se faja mucho, me ponga esa cita. La estoy parafraseando. Ezequiel 8:16. Ezequiel, el capítulo 8, el verso 16. ¿Qué estaba aconteciendo con la nación en ese entonces del pueblo de Dios, del Israel de Dios? ¿Qué estaba aconteciendo? Mi querido y mi querida, ya ni simplemente en lo que él pone la cita, yo sé que él la pone, un muchachito sumamente activo. ¿Qué estaba aconteciendo? Estaba aconteciendo nada más que el pueblo de Dios estaba en apostasía. ¿Y cuál era la peor apostasía que estaban haciendo directamente? Estaban adorando al sol. Todos esos varones que estaban ahí estaban adorando al sol. Estaban practicando las abominaciones de las naciones circundantes, y Dios decidió que iba a destruir la nación. ¿A través de quién? ¿De qué rey? De Nabucodonosor. Pero antes de destruir la nación, Dios ordenó
que pase por la ciudad, Ezequiel 9, ¿verdad? Dice que Dios mandó a un ángel que colocara una marca en la frente a todo lo que estaban velando y gimiendo por las abominaciones. ¿Qué fue lo que le mandó Dios antes de destruir la nación? Ve, pon una marca a todos aquellos que están gimiendo y clamando por las abominaciones que están pasando, por las cosas que se están haciendo mal en el pueblo. Estaban aludiendo a las demás naciones, adorando al sol, los varones. Entonces el Señor dijo, antes de destruirlo, ve, pasa por en medio de la ciudad y ponle una marca a los que están gimiendo y velando. Sumamente interesante. Quiero que mantengan el trasfondo de Ezequiel 9. Entonces, cuando el ángel colocara una marca en la frente de todo lo que estaban velando y gimiendo por todas las abominaciones que se estaban haciendo en la ciudad, porque no todos, hay que hablar claro, no todos estaban en abominación, habían algunos que estaban gimiendo y velando. El Señor le dijo, ve, ponle una marca a esos que lo están haciendo. Luego dice allí, después, que los fieles estuvieron sellados y los 6 varones con arma en sus manos vayan por en medio de la ciudad y destruyan a todos los que no tienen la marca. Ese es el trasfondo que aparece en Apocalipsis 7. Nuevamente la historia se repetirá, mi querido. Ya no estarán adorando el sol. No, mi querido, aclara los ojos, no te me duermas. Ya no estarán adorando el sol, sino estarán adorando, oye bien, en el día del sol. Estarán adorando en el día del sol. Todas las comunidades religiosas se unirán a la iglesia católica y ya no es adorar al sol. Son muy modernos para el supuestamente atro rey estarlo mirando en adoración. Ahora no, ahora van a adorar en el día del sol. ¿En alusión a qué? Justificando que el Señor resucitó en domingo cuando murió, y por eso están honrando ese falso día, ese falso ídolo. Elena lo llama un falso ídolo, un día que no aparece en la Biblia. Aparece la palabra sabá, sábado, no aparece domingo. Domingo era un día de trabajo normal, pero todo el mundo irá en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. No el obispo de Roma, el obispo de Roma puede ser cualquiera. El papado. Vamos a hablar claro, mi querido. Por eso es que estos temas son sumamente así. Hay que hablar claro, hablar claro. Hasta que se pueda. Va a llegar un tiempo que no se va a poder hablar claro. Pero cuando llegue ese tiempo, entonces el Señor intervendrá. Hasta ahora haga su parte, cumpla su parte, que el Señor es fiel y el Señor cumple la suya. Es sumamente interesante. Dios dice, antes que todos se sumerjan, ahora basándome en Apocalipsis 7, antes que todos se sumerjan en esa apostasía, voy a sellar a los fieles con el sello de Dios vivo, para que cuando venga la destrucción, los que estén sellados no perezcan con los que no lo están. Ahora, ¿cuál es el propósito del sellamiento? El sellamiento tiene doble parte, que podemos decirlo así. Durante este tiempo de angustia, doble parte con relación a eso. O sea, el sellamiento tiene 2 implicaciones sumamente importantes. Primero, el sellamiento, el sello se coloca, que es una señal de propiedad. Dios dice, estos son míos. Dios dice, estos son míos, porque por algo lo sella. En Ezequiel 9 lo selló, en Apocalipsis 7 lo va a sellar. Cuando comience la apostasía, cuando todo el mundo esté abierto en adorar en domingo, Dios intervendrá y dirá, sella, para que así no pasen destrucción. Ese es el trasfondo de todo. La historia nuevamente se repetirá. Entonces es sumamente importante. Número 2, es una señal de protección. El sello es una señal de protección que indica directamente quienes tengan el sello no perecerán, no caerán, se mantendrán en pie, se mantendrán firmes. Entonces, refiriéndonos a los vientos, están sobre Dios está todavía protegiendo, porque Jesús, nuestro amado Jesús, está en el lugar santísimo y está todavía protegiendo a su pueblo. Pero vamos a ver qué significan los vientos. Jesús está al control, y los pecadores todavía, la puerta de la gracia está abierta, porque Dios todavía intercede por cada pecador. Entonces es sumamente importante cuando Jesús cambie su vestidura, cuando no sea ya sumo sacerdote, entonces el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Y dice
Cuando el último fiel sea sellado, se cerrará la puerta de la gracia y los ángeles dejarán de retener los vientos y los soltarán. No quiera usted saber, mi querido y mi querida, qué va a acontecer cuando los ángeles suelten los vientos. Vamos a ver, note lo que dice Elena en el Ministerio de Curación, la página 325. Vamos a ver qué dice la sierva de Dios, la profeta de Dios. Ministerio de Curación, página 325, dice: la Biblia nos muestra a un Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inanición, no en silencio y en la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, que están siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunión activa con todas las partes de su dominio y con su espíritu. Y su espíritu está presente en toda parte mediante qué está, mediante sus ángeles, y atiende y cuida a los hijos de los hombres por encima de la confusión de la tierra. Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera lo mejor. Santo que cita. Dios ordena lo que su providencia considera mejor. Debemos darle gracias a Dios por el ministerio de los ángeles. Los ángeles ahora mismo están reteniendo los vientos. Por cierto, recomiendo el libro La verdad acerca de los ángeles. Es un libro sumamente interesante de Ellen de White. Usted verá datos sumamente importantes con relación al ministerio de los ángeles. Interesante. Vamos a leer otra cita de Elena donde dice lo siguiente, porque debemos estar en un momento determinado bien activos con las cosas espirituales y el espíritu de profecía. Por eso les recalco siempre Biblia y espíritu de profecía, porque así podemos estar directamente en armonía. El espíritu de profecía siempre está en armonía con la palabra de Dios. Aparecerán algunos que dirán algunas cosas, pero esos no son vientos que tumban palos, como dice un adagio dominicano. Nuestro Dios le plació levantar profetas a mediados del siglo XVIII para decir estas grandes verdades. Vamos a ver, conflicto de los siglos, la página 600. Conflicto de los siglos, la página 600. Elena de White escribió: cuando él abandone el santuario, la tiniebla envolverá los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrenará ya a los malos, y Satanás tiene completo control de la impenitente, de los impertinentes, empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia. Sigue diciendo: sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, tan pronto como los ángeles de Dios dejen ya de refrenar los vientos fieros de las pasiones. Se soltará todos los elementos de contención. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que aquella antigua, la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Mi querido santo, qué trozo de cita. Discúlpeme el término, soy muy expresivo. El mundo entero se sumergirá en una angustia, que eso lo podemos encontrar en Mateo 24:21 y también en Daniel 12:1. En una angustia tan terrible, cuando esos ángeles, mi querido, al mandato de Dios, suelten esos vientos, no quiero usted saber. Y los ángeles son altamente peligrosos al mandato de nuestro Dios. ¿Recuerdan? 185,000 sirios mató un ángel, nada más cuando Dios le dio el permiso divino. Y hay una cita de Elena que dice que obrarán los ángeles malos casi, no que nunca lo igualan, en la misma capacidad de los ángeles buenos, casi la misma capacidad, pero para el mal. Usted tiene una idea qué es lo que está pasando. Usted tiene una idea por qué es necesario nosotros cada día cultivar un carácter pasible, un carácter que verdaderamente nos asemejemos, no hagamos
semejanza a Cristo, mi querido, es sumamente serio. Por eso es que este tema de los 144.000, la última generación, es tan fuerte, mi querido. Dice grandes verdades. En el libro La Educación, página 179, vamos a ver otra cita. En el libro de La Educación, página 179, Elena escribió: los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Los ángeles están reteniendo, mi querido. Pero se está preparando una tormenta que está por estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma es capaz de describirla. Mi querido, usted puede imaginarse lo peor y sea peor todavía. Usted acabó de escuchar lo que yo dije. En su mente usted puede imaginarse el escenario peor que haya podido pasar, y será peor todavía de lo que usted se imagina. Una pluma le daría horror escribirlo. Tremendo. Ya el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Imagínense, ya se habrá retirado de la tierra, y Satanás tiene total control. Pero ¿de quiénes no va a tener total control? De los 144.000, la última generación. Que ahorita voy a aludir los 144.000 con relación a eso. No tendrá control de esa gente, porque esa gente tendrán el sello de Dios, y como tendrán el sello de Dios, Satanás no lo puede tocar, porque Dios lo reclama como suyo, santo. Así es, mi querido. Sumamente interesante. Muchos eruditos, mi querido, sumamente importante esto, muchos eruditos han llegado a la conclusión, lo cual me identifico con eso. Han llegado a la conclusión de lo siguiente: que los 144.000 son la misma gran multitud. En el tema, en el próximo tema, no este, porque estoy en el tema los 144.000, la última generación. Después tendré el tema los 144.000, la misma gran multitud. Hablaré más a fondo. Ahora le voy a dar un por arribita con relación a esto. Muchos eruditos, lo cual yo me identifico también, han llegado a la conclusión de que los 144.000 será la misma gran multitud. Los 144.000, me explico. Los 144.000 antes de la gran tribulación serán 144.000, porque hay una paradoja entre lo que Juan escucha y lo que él ve. Juan escuchó el número 144.000, ahora luego vio una gran multitud. O sea, los 144.000, mi querido, son simbólicos. Los 144.000 son simbólicos. Es un número que contiene, aunque el número es literal, contiene una ampliación más dentro. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos que en Apocalipsis 13 se habla de 42 meses. 42 meses igual a 1260 años. También se habla entre tiempos y medio tiempo, de Daniel 7:25. También la relación es 1260 años. También se habla de que de 3 días y medio en Apocalipsis 11. La relación es igual a 1260 años. O sea, los 144.000, aunque parezca contradictorio, aunque se vea contradictorio, es un número que en sí mismo refleja más para allá. ¿Me doy a entender? Eso mucha gente no lo capta, pero eso es así. En el próximo tema lo explicaré. O sea, excede más allá de lo que Juan oyó y después de lo que Juan vio. Sumamente interesante. Pero en el otro tema voy a detallar más con cita de Elena con relación a eso. Porque Elena, en el conflicto de los siglos, la página 630, a lo que le gusta mucho la lectura, en la página 630 del conflicto de los siglos, Elena liga pasajes de los 144.000 con la gran multitud. Tanto cita pasajes de los 144.000 con la gran multitud. O sea, enlaza. Y eso lo demostraré en el próximo tema, porque esto no es de que hablar por hablar. Biblia y Espíritu de Profecía. Eso es así. Entonces es sumamente importante que tengamos eso ligado. Entonces, ¿los 144.000 se mantendrán en pie? Claro que sí. Los 144.000, cuando se instale el régimen de la bestia, saldrán vencedores porque tendrán el sello de Dios. Claro que sí. Eso es. Ahora, se hace la pregunta: ¿qué clase de carácter tendrán los 144.000? Ahora vamos a ver del carácter. Ya aquí no se está hablando del sellamiento. ¿Qué carácter tendrán? Y ahí es un momento importante. Apocalipsis, el capítulo 14, el verso del 1 al 5, dice qué tipo de carácter tendrán los 144.000. Apocalipsis,
capítulo 14, verso del 1 al 5. Vamos a leer ese pasaje. Después miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el alpista que tocaba el arpa. Verso 3. Y cantaban un cantico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cantico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes que son vírgenes. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Verso 5. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese es el carácter que tendrán. Ahora, tenemos cierta interrogante. Como ya estamos analizando qué carácter tendrán, vamos a analizar esos versos que leímos en el contexto para ver bien detalladamente. Entonces, número 1, ¿cuáles son las características que este grupo va a tener? En primer lugar, pasarán vivos en el gran tiempo de angustia de Mateo 24, 21 y de Daniel 12:1. Pasarán vivos. Oyen la voz del Cordero donde quiera que va. O sea, es decir, oyen la voz del buen pastor. Verso 2. Tienen el nombre del Padre y de Jesús en su frente. El nombre es el carácter. El carácter. Tienen el carácter de Jesús y del Padre en su mente. 3. Cantan un cantico nuevo. Se conoce como el cantico de Moisés y del Cordero. Ahora, tenemos la interrogante. Porque está bien que el cantico del Cordero aparezca. ¿Recuerdan en la versión introductoria en Apocalipsis 5 cómo cantaba un cantico? En Apocalipsis 4 le están alabando al Padre, el cantico al Padre, pero en Apocalipsis 5 el Padre dice adórenlo. La alabanza es a Jesús ya como creador. Ahora, ¿por qué habla de Moisés, el cantico del Cordero y de Moisés? Porque el Cordero podemos entender por Jesús. ¿Sabes? Sencilla y simplemente, mi querido. Recuerda a los egipcios en un momento determinado cuando querían directamente, iban en el pueblo de Israel, iba adelante, y los egipcios venían atrás con el faraón. Venían atrás y el faraón creía que iba a salir victorioso. ¿Y quién es Jehová, ese prepotente? Aparecen algunos prepotentes en estos tiempos que se creen más para allá de una rectitud, que quieren directamente avasallar. Pero como le digo siempre, yo no cojo eso. Así me invitó el faraón, venía con su ejército y Dios le frustró sus planes. Por eso el cantico de Moisés hace alusión a eso. Dios le frustró sus planes al faraón cuando un momento venía atrás del pueblo de Dios y Dios abrió el mar rojo y el pueblo de Dios pasó en seco. Y cuando pasó en seco cantaron el cantico de Moisés. Allá. Ustedes saben qué hace alusión, mi querido. En el tiempo final de la historia, cuando Satanás con todo el mundo irá en pos de la bestia y quieran cercar al pueblo de Dios para tratar de destruirlo. Los impíos rodearán al pueblo de Dios con intención de destruirlo. Dios frustrará sus planes y cantarán el cantico de Moisés y del Cordero, porque ellos pasarán por una experiencia semejante a la que pasó Moisés. Lo único que esta va a ser más grande en intensidad. Pasarán por una experiencia semejante, tal y como cuando Dios abrió el mar rojo, que después de pasaron el mar, cantaron un cantico de Moisés, el pueblo de Dios del tiempo del fin, hace alusión que es una semejanza, lo que tiene que ser más fuerte en intensidad que la que pasó Moisés. 4. Luego dice que no se contaminaron con mujeres, quiere decir que no se relacionaron con iglesia apóstata, se mantuvieron puros, mujeres e iglesia. 5. Luego dice que en su boca no hay engaño. Quiere decir que de su boca solo sale la verdad. Es decir, su boca no tiene engaño, su corazón está limpio y puro. Luego dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la clase de carácter que tendrán los 144,000, la última generación.
Entonces, vuelvo y repito, Apocalipsis 6, 17 no es el único pasaje donde aparece la palabra ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién podrá estar firme? Apocalipsis 6, 17 no es el versículo donde, no es el último versículo donde aparece esa expresión ¿y quién podrá mantenerse firme? Vamos a ver algunos otros pasajes donde hace alusión a la misma pregunta que hace ahí en Apocalipsis 6, el verso 17. Vamos a ver Joel, el capítulo 2, el verso 11. Dice, y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta sus órdenes, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es una semejanza, ¿verdad que sí? A lo que es el capítulo 17. Entonces la respuesta se encuentra en el Joel 2:11, hace la pregunta, ¿y quién podrá soportarlo? Ahora, la respuesta la encontramos en el mismo libro de Joel, el capítulo 2, pero el verso 12. En el verso 11 hace la pregunta, en el verso 12 dice la respuesta. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, mi querido. Dios está pidiendo que nosotros le busquemos de todo corazón. Para hacer eso debemos pedirle a Dios y nosotros tener el deseo de hacer esos cambios en nuestras vidas que nos hacen diferentes ante Dios. Le pido en el nombre del Señor que me lleven en sus oraciones al Señor. A los que escuchen el video, llévenme en sus oraciones. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos orar los unos por los otros. Debemos dejar la contienda, la diferencia, esas cosas que nos apartan, ese tiro de grandeza, que yo quiero ser más que fulano, que fulano, que fulano. Todas esas cosas, ténganlo como nada. Y ahorita hay un pasaje que le voy a leer, lo cual me dio mucho que pensar. También la pregunta se hace en el Salmo 15, el verso 1. Hace la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Por cierto, ¿cuál es el monte santo? El monte santo es Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? Están parados en Sión. ¿Notaron la conexión? Esto no lo. El monte santo de Jehová es Sión. Ahora, en el mar de vidrio, los 144,000 están en el monte santo, en Sión. Por eso es que es la última generación. Y debemos verlo desde ese punto de vista. La respuesta la encontramos, la pregunta se hace en el verso 1. Entonces la respuesta la encontramos en el mismo capítulo, en el Salmo 15, también en los versos del 2 al 5. Tiene la respuesta. Dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Verso 3, el que no calumnia, ay Dios mío, Señor, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Este verso que le voy a leer, el verso 4, sí me dio duro a mí, porque muchas veces que se cometen injusticias en el área eclesiástica de la misma iglesia, se cometen algunas injusticias, tal vez no con intención de hacerlo, pero pasan, y muchas personas no tienen la madurez para asimilarlo con una conducta que no lo dañe, porque muchas veces aparecen injusticias que se hacen en todas las organizaciones religiosas. Nada más no es en la iglesia adventista que pasarán alguna cosa, en todas las organizaciones religiosas. Mientras se esté bregando con gente, va a haber injusticia, va a haber personas que el mismo diablo lo usa en la misma iglesia, mi querido. Por eso es que hablo claro, va a haber personas que el diablo lo usa en la misma iglesia. Pero miren qué dice el verso 4 del Salmo 15. Eso me impactó cuando leí. Por eso es que la palabra de Dios se renueva cada día. Pues soy un individuo que ha sido muy sufrido. Y no es que me ponga como víctima. Yo no tengo que ver, como le digo siempre. Yo soy un tipo claro. Ahora mismo estoy militando para Cristo. Anteriormente era militar y militaba para la patria. Todo por la patria. Ahora estoy militando para Cristo. Y soy tipo claro. No le paso paño tibio a nadie. Y con mucha responsabilidad digo las cosas. El verso 4 me impactó mucho. Miren esto. Porque algunas veces cuando alguien le hace algo a uno, muchas veces uno quiere contestarle de la misma manera, pero la generación final, los 144,000, la última generación, tiene que cultivar un carácter más amplio. Recuerden, los 144,000,
hay muchos eruditos que han llegado a la conclusión antes de leer el verso 4, le repito, los 144,000 en un momento determinado, Juan escuchó 144,000 sellados, después vio una gran multitud. El número es simbólico entre lo que él vio, lo que escuchó y lo que él vio. Entonces, miren qué característica el verso 4. Aquel cuyo ojo el vir es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel, aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia, mi querido. Eso me impactó ese versículo. Jurando daño suyo no cambia. Mi querido, por más que te hagan cosas, no permita que tu corazón se llene de maldad, como dicen por ahí en un lenguaje popular los inconversos. No permita que tu corazón se llene de maldad y tú devuelvas mal por mal. Mientras te estén haciendo mal, devuelva al bien. La palabra te manda eso. Aquello que jurando en mal suyo su corazón no cambia. Verso 5. ¿Quién su dinero no dio a usura y contra el inocente no admitió cohecho? El que hace todas estas cosas no rebalará jamás. Santo, qué pasaje. Es un momento interesante también. En Nahum, el capítulo 1, el verso 6, se hace la pregunta. La pregunta se hace en Nahum 1:6, leemos, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se henderán las peñas. Santo. El verso 7 te da la respuesta. Dice el verso 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Santo, tremendo, mi querido. Siempre que se hace la pregunta, el verso siguiente te da la respuesta. Es sumamente interesante. La Biblia se renueva cada día, por eso es sumamente interesante leer. También Malaquías, el capítulo 3, el verso del 2 al 3, dice lo siguiente. Malaquías, capítulo 3, verso del 2 al 3, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de tu venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Tremendo, mi querido. Es sumamente interesante. ¿Quién podrá mantenerse en pie? 144,000, la última generación, que es igual a la gran multitud. Y en el próximo tema lo explicaré bien detallado. Entonces, la generación final va a ser un pueblo que va a reflejar la pureza y la santidad de Cristo. Es sumamente interesante. Conflicto de los siglos, página 421, conflicto de los siglos, página 421, el profeta dice, pero ¿quién escapará y soportará el día de tu avenimiento? ¿Quién podrá estar en pie cuando apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como jabón de lavadores, que se sentará como acrisolador, purificador y de la plata, y purificará a los hijos de Leví y lo afinará como el oro y la plata. Interesante. ¿Quiénes serán esos? ¿A quiénes se aplica eso, mi querido? Oigan la respuesta. ¿A quiénes se aplica eso? A los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. ¿Quiénes son esos? Cuando cese la intercesión en el santuario celestial, lo que vivan en la tierra, los 144,000. La misma gran multitud después del tiempo de angustia, los 144,000. Los que estén viviendo sin intercesor ante un Dios santo. Sumamente interesante. Qué cita, mi querido, qué cita. Ahora, Él no va a llevar nuestros pecados al santuario, porque ya Jesús no estará como intercesor. Es sumamente obvio, no llevará los pecados. Nadie va a estar en el santuario, está vacío, ¿no? Entonces, creo que Apocalipsis 15, el santuario se llenó de humo, ya estará vacío. Como estará vacío allá, ya no va a haber intercesor. El Espíritu Santo ya subió nuevamente al cielo y ya no hay intercesor. Pero Jesús no nos va a dejar así, no nos va a soltar en banda, como decimos aquí un buen dominicano, un lenguaje buen dominicano. ¿Por qué no nos va a soltar en banda, mi querido? Ya ni sencilla razón, por lo que dice Daniel 12:1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue, pero en aquel tiempo se ha liberado tu pueblo todos los que se hallen en Cristo en el libro de la vida. El Señor no nos soltará en banda. Ya no estará como intercesor, pero estará como protector, porque en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Me entiende, mi querido? Yo estoy hablando como un poquito al paso para que se me vayan relacionando con este tema. Es sumamente importante. En el Salmo 24, el verso 3, aparece la pregunta: ¿quién subirá a tu monte santo? Dice Jehová. ¿Quién estará en tu lugar santo? La respuesta la encontramos en los versos del 4 al 6. Dice: el limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Verso 5: el que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Verso 6: tal es la generación de los que buscan su rostro, Dios de Jacob, Selah. ¿Cuál es la generación? ¿Cuál es el título del tema? La generación final. ¿Vieron ese versículo? Es sumamente interesante. Entonces, en el Salmo 24, el verso 3, está la pregunta, pero del verso 3 al verso 6 está la pregunta y la respuesta. Entonces, es sumamente interesante, mi querido, que en el Salmo 24, los versos del 7 al 10 hace alusión a algo muy importante. Recuerden en la visión introductoria de Apocalipsis 5, cuando Jesús venció en la cruz. Los ángeles, cuando iban subiendo al cielo con su comandante, como dice Apocalipsis 19, venciendo y para vencer en su caballo blanco, los ángeles con el caballo blanco también, ¿qué estaban cantando? Estaban cantando, mis queridos y mi querida, nada más y nada menos que el Salmo 24, los versos del 7 al 10. Cuando Jesús iba venciendo la cruz, estaban cantando ese salmo. Y ese salmo lo volveremos a cantar con todos los redimidos cuando Jesús venga a buscarnos. Vamos a ver qué dice el Salmo 24, los versos del 7 al 10. Dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzad vuestras puertas externas, y entrará el Rey de Gloria. Verso 8. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Verso 9. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Selah. Jesús va con su tropa, con sus ángeles, con todos los redimidos. Como dice Apocalipsis 11, Jesús va en su caballo blanco. También Apocalipsis 11:14, los ángeles van montados en su caballo y su caballo blanco, venciendo y para vencer, ya con todos los redimidos de todas las edades, a las mansiones celestiales. Y se va cantando ese himno, mi querido, con júbilo, con gozo. Alzado puertas eternas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. ¡Santo! Sumamente interesante. Se repetirá nuevamente la historia, mi querido. Pero no solo se queda ahí, que cantaremos las estrofas del verso 7 al 10 del Salmo 24. También el Padre nos va a dar la bienvenida en el cielo. Eso es sumamente interesante. Santo, mi querido, vamos a darle esa cita, ese fuetazo de cita. Vamos a ver. El Padre, ¿usted sabe lo que es eso? Darnos la bienvenida en el cielo, cuando Jesús vaya triunfante con la hueste angélica y todos los redimidos de todas las edades, venciendo y para vencer. El Padre nos dará la bienvenida en el cielo. Mi querido, Jesús viene con la gloria del Padre y el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo está allá arriba nuevamente, porque cuando ya no hay mediador, no hay intercesor, el Espíritu Santo es retirado y vuelve al cielo y culmina como mismo empezamos en Apocalipsis 4. ¿Qué aparece en Apocalipsis 4? Está Dios el Padre en el trono, están los 24 ancianos, están los 4 serafines y está el Espíritu Santo. No está Dios, no está Jesús ni los ángeles, pero en Apocalipsis 5 aparece Jesús y los ángeles. ¿Estamos claros? Pero estoy dando un panorama así por arriba. Vamos a ver la cita donde el Padre nos va a dar la bienvenida en el cielo. Conflicto, nos va a dar la bienvenida. Comentario bíblico adventista, tomo 7a. Comentario bíblico adventista. Esta cita, subraya la punta, tomo 7a, donde ella comenta sobre esto. Dice: el sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisiones para cada alma arrepentida y creyente.
somos salvos porque Dios ama a lo que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y no solo perdonará el pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, sino que el Padre de la misericordia aguardará en los mismos portales del cielo, santo, en los mismos portales del cielo, para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de la bienaventuranza. ¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor nos ha mostrado el Padre en la dádiva de su Hijo a la raza caída! Este es el sacrificio, es el canal por el medio de lo cual fluye el amor infinito para todo aquel que en Jesús cree. Puede recibir así como el Hijo pródigo plena garantía y intercesión al favor del cielo santo, mi querido. Qué maravilloso amor. Me recuerda la canción de Tigre. Oh, qué amor. Me emociono. Oh, miren que cita, mi querido. Hemos terminado hoy con relación a lo que es el tema. Los 144.000, la última generación en el Señor. Espero que me haya dado a entender. El próximo tema llevará como título Los 144.000 es la misma gran multitud. Vamos a desglosar ese tema y después entonces sí entraré a el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, silencio en el cielo por casi media hora, mi querido. Así comenzamos, te pido que tener una plegaria de oración. Recuerda, debemos pedirle a Dios que nos ayude a mejorar nuestro carácter, nuestra forma, porque la última generación, al estar sin intercesor directamente, es una generación pura, es una generación que va a reflejar el carácter de Jesús y de su Padre. Es una generación que va a vivir sin intercesor. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Permite, mi Dios, que tú moldees nuestro carácter, mi Dios, para poderlo encontrar contigo, mi Dios, ya que sabemos esta grande maravilla, mi Dios, que tú permitas que cada día la podemos contemplar. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, mi querido. Hasta otro próximo tema.